Moira, Eh, porque no estábamos grabados. ¡Qué desastre! Bueno, gracias, Moira, y gracias, Pino. ¿Y cuánto llevamos? 5 minutos. Lo que pasa es que hoy estoy inspirada. Los que sois correspondientes a no haber recibido los 5 primeros minutos de inspiración, sois los que lo habéis recibido. Porque nunca ocurre nada que el universo no permita que ocurra. Con lo cual, pues estupendo que hayamos empezado a trabajar ahora, a grabar, quiero decir. Muy bien, dicho esto, sería muy interesante que cada uno de nosotros pensáramos en el área en que tenemos dificultad, en un área, con una persona, con un hecho, con una empresa, ¿no? Vamos a decir, con mi salud, con el dinero. ¿En qué área en estos momentos, qué área me ha puesto en búsqueda? Y entonces, bueno, pues vamos a intentar ahora, y con todos los documentos que he sacado, tratar de buscar recursos o buscar por lo menos un camino hacia los recursos. En el universo todo es neutro. Es decir, es científica, los científicos, la física, no es buena o es mala. Entonces lo que ocurre es física. Y quien más sabe de física, más sabe de Dios. Y tal, ¿sabes? O sea, es decir, si tú quieres que caigan las manzanas hacia arriba, tienes un problema. Y eso es un poco lo que hacemos cuando no nos gusta la realidad que nos encontramos, porque hubiéramos preferido que la física fuera diferente y hubiéramos obtenido diferentes resultados. Y entonces a los resultados que nos incomodan les llamamos malos y a los resultados que nos gustan les llamamos buenos. Y ese es uno de los grandes errores, porque los científicos no juzgan los resultados como buenos o malos, sino que objetivamente cómo son y debido a qué se han producido. Y entonces las leyes nos llevan a ser más científicos que emocionales a la hora de interpretar nuestros resultados. Y entonces generalmente lo que hacemos es tener reacciones emocionales cuando los resultados no nos son propicios, es decir, no nos gustan, nos incomodan. Y entonces eso nos quita la objetividad de poder analizar por qué y para qué he obtenido estos resultados, que es a lo que las leyes nos llevan. Y entonces las leyes nos recomiendan que no nos polaricemos. Polarizarse significa el bueno, lo malo, el sí, el no, el listo, el tonto. Sino que empecemos a ver un poco más la vida de un modo científico, en el cual nos ponemos entonces, si mis resultados no me gustan y además me incomodan y me hacen sufrir, quiere decir que mi metodología no ha funcionado, que es lo que hace un científico. Y entonces lo que hace el científico es dejar de utilizar esa metodología para probar otras y por ensayo y error dar con la tecla. Y eso se llama inteligencia relacional, que es cuando no te tomas las cosas de manera personal, cuando no te pones susceptible y dramático, cuando no tienes una pataleta, o por lo menos la pataleta, eres consciente de la pataleta, y entonces cuando uno es consciente de la pataleta dura menos, porque pataletas tenemos todos. Y entonces tú vas viendo cómo evolucionas en función de cuánto te van durando las pataletas. Y entonces, si antes una pataleta te duraba 6 meses y de repente te das cuenta de que la siguiente te ha durado 2, has evolucionado, has empezado a entender, estás empezando a tratarte bien y estás empezando a utilizar el científico que tienes dentro en vez del dramático. Y si ya cuando generalmente tenemos una pataleta, vamos a decir, de una semana y solo nos dura unas horas, fantástico, ese día te felicitas, porque la pataleta que vas a tener has aprendido a no desparramarla, porque si no esa pataleta se convierte en la siguiente pataleta. ¿Entendéis esto? Es decir, se puede tener una pataleta y además de hecho y tal, ahora vamos a ver cómo es la desensibilización. Justamente he sacado hoy un PowerPoint en que nos enseña a desensibilizarnos, no a insensibilizarnos. Eso es imposible, ya somos sensibles, con lo cual ya no podemos ser insensibles, ¿de acuerdo? Pero sí podemos ser desensibilizados, es decir, que no nos afecte tan dramáticamente
las cuestiones los resultados que obtenemos. Procurar bajar el dramatismo, es decir, la reacción emocional. Cuando la reacción emocional empieza a diluirse, entonces ya hay entrada al neocórtex, que es la parte Homo sapiens, que es la parte que analiza y que es la parte que comprende. Y entonces esa parte que analiza y comprende es la parte inteligente. Y a partir de ahí empieza la creatividad. La creatividad significa diseñar otra metodología para obtener otro resultado. Y entonces, bueno, pues también en las leyes nos enseñan que cuanto más armónica sea nuestra próxima metodología, cuanto menos a la defensiva estés, cuanto más confíes en ti y te valores, dicha metodología irá en el curso de obtener los resultados que tú deseas. Y además es muy interesante porque además uno entra en humildad, uno rebaja soberbia, y entonces uno sufre menos. Porque muchas veces tenemos el cuerpo hecho un Cristo y tal, de cómo sufrimos. Es el cuerpo, cuando la mente sufre, el cuerpo protesta. Y bueno, vamos a ver esto de la desensibilización, ya que hemos hablado de ello. Además he puesto un par de fotitos, incluso me ha gustado mucho. No estoy del todo conforme, pero venga, entre todos lo vamos a hacer y vamos a verlo. Cómo es el tema de empezar a tomarnos las cosas de una manera diferente a como nos las hemos estado tomando hasta ahora como niños pequeños, en el fondo, porque son reacciones infantiles, muchas veces las que tenemos, aunque vivamos en un cuerpo de 60 años. Y entonces, bueno, pues que eso quiere decir que todavía somos demasiado sensibles, y por tanto estamos actuando y estamos reaccionando desde la ignorancia, no desde la sabiduría. Y entonces las leyes nos van a enseñar cómo reaccionar desde la sabiduría, porque es una potencialidad que tenemos todos, no nos la tenemos que inventar. Es simplemente, y esto vamos a hacer muchísimo hincapié en ello, es que tomes una decisión, ya de una santa vez por todas. Es decir, ya no puedes seguir y tal, no puedo seguir sufriendo como sufro, porque las cosas que ocurren en mi exterior y en mi interior. Es decir, hay un momento en que se tiene uno que plantar al sufrimiento. El sufrimiento también tiene su utilidad, porque es lo que nos enseña y tal a pedir ayuda y a buscar recursos. Es decir, sin sufrimiento no lo haríamos. Pero llega un momento en que ya no es útil el sufrimiento, porque es adoptar una actitud víctima. Y adoptar una actitud víctima, aunque tu discurso no sea victimista, la víctima tiene muchísimas máscaras, muchísimos disfraces. Y en el fondo, y tal, la víctima está regada por la acidia, por la pereza. Es decir, por la pereza de mí. Me doy pereza. Y eso lo tenemos que reconocer en algún momento. Es decir, no soy capaz de sacar todos mis recursos porque prefiero asentarme en la queja y asentarme en la víctima. Y eso no es una decisión consciente. Lo que hay es que ser consciente de esa decisión que un día se tomó por algún motivo. ¿Y por qué hemos sido de víctimas? Porque nos ha funcionado. Claro, es que todos nuestros roles y en lo que hemos insistido, pero que a partir de un momento dado no ha funcionado, es porque ha funcionado en su momento. Y además ir de víctima y de pobre de mí en la tercera dimensión crea rédito, se obtiene rédito. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos desensibilizamos. Entonces, lo primero que nos recomiendan es que lo hagamos a nivel biológico, es decir, que quememos toda la parte de cortisol y adrenalina que tenemos de resentimiento y tal que el cuerpo todavía pueda estar generando. Es decir, no es negar tus emociones, no es negar tus sentimientos, no. Es aceptarlos, ser conscientes de ellos, sean cual sean, y además al cuerpo no le podemos engañar. Eso es absolutamente imposible. ¿eh? Con lo cual, pues es mucho más interesante saber qué sentimientos está uno registrando y qué emociones está uno registrando, sean cual sean, incluso las que no sean políticamente correctas ni espiritualmente espirituales. Primero porque tienes derecho a sentirlas. Y segundo, y tal, porque tus derechos lo único que terminan cuando empiezan los derechos de los demás.
quiere decirse que lo que es limpiar a nivel biológico tiene que ser desahogarse, pero mucho cuidado que no sea con un ser humano o con un animal. Es decir, que te puedes desahogar con un tronco de un árbol, pues eso, con almohadones, o escribiendo, o gritando, o haciendo boxeo, lo que te funcione, pero que queme. Es decir, que sea físico, es decir, que queme cortisol y que queme adrenalina, porque si no, es el cuerpo el que manda, con lo cual va a ser imposible solucionar el conflicto si el cuerpo sigue cabreado. Con lo cual, pues hay que descabrear al cuerpo. Y cada uno tiene su estilo también con la respiración. El pranayama, que es la ciencia más antigua del mundo, es un gran disolutor de emociones y además lo hace muy bien. ¿Mm? Lo que pasa es que la soberbia muchas veces impide que podamos relajarnos o que podamos soltar, ¿no? Es decir, como que queremos seguir aferrados, como si eso nos diera fuerza y no la da. Lo que da es ira. Y la ira siempre tiene malos resultados, siempre. Con lo cual es mejor, y tal que si uno padece ira, o cuando uno está realmente contrariado, el que trabaje a nivel biológico. Porque si no, lo psicológico no va a poder ser. ¿Mm? Y es importante, sacando fuera lo que llevéis dentro, pero nunca contra nadie. Es decir, contra nadie, contra una persona. Quiere decirse que si tú quieres llamar HDP a alguien a gritos, puedes hacerlo si luego te quedas bien. ¿De acuerdo? Y sobre todo si realmente lo has hecho porque era un desahogo corporal y era importante en esos momentos soltar ese demonio. ¿Mm? Y además se suelta, se suelta. El cuerpo no quiere estar así. ¿Sabes? El cuerpo lo que quiere es estar relajado, tranquilo y que le dejen en paz. Eso es lo que quiere el cuerpo. Con lo cual el cuerpo te va a colaborar. Siempre y cuando lo hagas de verdad, es decir, que no sea un rol, que no sea, es decir, que realmente quieras desahogarte, que realmente quieras quedarte un poquito cansado y feliz, ¿sabes? Es decir, ya bueno, entonces voy a pasar al siguiente paso, que es justamente lo que estábamos hablando antes, que es despolarizarnos, es decir, quitarnos del extremo en el que estamos. Se llama ceder. ¿Mm? Y se llama ceder, es decir, en el sentido en que no me convierto en una persona poste. Luego lo vamos a ver. Las personas poste son no, porque yo lo que pienso es esto y esto es lo que es. Eso es una persona poste. Y entonces justamente una de las cuestiones que vamos a hacer para desensibilizarnos es despolarizarnos. Es decir, que es justamente lo que hemos hablado. Y para eso hay que ceder. Hay que ceder en la medida en que te dé paz ceder. Porque ceder, cuando se cede en la paz y tal, da paz. No significa asumir los mandatos del otro. No. No significa someterse. No. Significa tener más paz, porque está uno menos polarizado. Y además puedes enriquecer tus puntos de vista con los puntos de vista de los demás, porque a lo mejor hay alguien que te dé una clave. Si uno está polarizado, no, nadie te da una clave porque estás apostillado en tu postura. Eso está sostenido por la soberbia generalmente, que es como una especie de no me creo nada. Conclusión a la que la psique ha podido llegar en algún momento. ¿De acuerdo? Porque este mundo es realmente difícil. O sea, no estamos hablando de cosas sencillas. Entonces, neutralizarse es el siguiente paso para desensibilizarse. ¿Eh? Vamos a ver a las personas que consideramos dignas de insulto, por ejemplo. ¿Eh? Eso sería una polarización. Despolarizar es dejar de insultar, es dejar de que te parezca tal persona de tal manera. ¿De acuerdo? A no ser que simplemente reconozcas que es un parecer, y no un juicio. Esta es una de las partes más difíciles, ¿no? Porque la polarización está sostenida por una fuerza muy fuerte que viene de abajo, con lo cual la de arriba y la de abajo se quedan en tablas. Tiene que haber una transformación. Y la parte que viene de abajo es muy fuerte porque es la soberbia. Es el yo tengo razón. Es el no, es que yo estoy así por el otro.
Este tipo de posturas son las que nos mantienen polarizados. Es decir, cuando estamos echando la culpa al otro de cómo yo me siento, también nos mantiene polarizados. Y esta es una de las cosas que vamos a aprender, que el hecho de que tú te sientas como te sientas, nadie tiene la culpa. Eres tú quien concedes poder a las personas para hacerte sentir de un determinado modo u otro. Porque nadie tiene la capacidad de hacerte sentir o hacerte dejar de sentir, a no ser que tú concedas ese poder a esa persona. Fijaros qué duro parece, ¿no? Pero es que es así el tema de la despolarización. Es decir, nadie te afectas tú a propósito de lo que ha ocurrido en el exterior, pase lo que ocurre. Entonces, es muy interesante saber que tú tienes el poder de poder valorarte más allá, de cualquier creencia que tengas con respecto a ello. Y eso te hace grande, ceder te hace grande, te hace más variado, te hace más flexible, te hace más amoroso, te hace más armonioso, te da mucha paz y encima sube la energía vital. Es impresionante. Lo que pasa es que, insisto, hay que tomar una decisión. Y es una decisión que vas a tomar por primera vez en tu vida haciéndote un propósito con respecto, siempre estamos en el tema en que hemos pensado en el primer momento, cada uno está pensando en su tema. Entonces cada uno tiene que ver cómo hace con la parte biológica, cada uno tiene que ver ahora cómo hace con la parte psicológica, que es la parte de despolarizarte y poder admitir y ver la grandeza del otro. Porque si estamos viendo la pequeñez del otro o de lo otro, es imposible despolarizarse. Y todo tiene una grandeza. Y en tanto en cuanto estamos en esa polaridad, quiere decir que en algún momento hemos visto esa grandeza. Esa es la siguiente fase. La siguiente fase. ¿Mm? Entonces, lo que se recomienda es no tratar de hacer el sentimiento contrario que uno está sintiendo. Es decir, porque hay personas que dicen, no, bueno, si yo me voy a poner contento. Puede funcionar, pero no va a ser más que real durante un ratito. Lo interesante es convocar algo neutro y tal, porque estamos despolarizándonos, ¿no? Que es un poco hacer rendición y tal, ¿sabes? Lo más parecido al amor. Nosotros no conocemos el amor no puede ser más neutro. Entonces, convocar al amor es convocar una cierta rendición. Rendición tampoco quiere decir debilidad. Tampoco quiere decir que uno haya sido tonto. No quiere decir nada contra ti el que te rindas. En absoluto nada quiere decir contra ti. Es todo lo contrario. Es por fin tomaste la decisión de no estar en un poste. Y entonces ese sería el segundo paso. El tercer paso es como situarnos en el amor cuando estamos en un gran shock emocional, por ejemplo, como el que podemos estar atravesando o hemos atravesado, o la razón simplemente por la que estamos aquí, que puede no ser un gran shock emocional, pero vamos, estamos hablando de desensibilización. ¿Mm? ¿Cómo situarnos en el amor? Bueno, pues lo primero es lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, la cuestión biológica y la cuestión psicológica, llegar aquí a situarnos en el amor habiendo hecho los dos trabajitos anteriores. Y esto puede costar un ratito. Una de las cosas que vamos a respetar es el ritmo que se te pase. Tú tienes un ritmo, tienes que respetarte en ese ritmo. No puedes acelerar, no puedes hacer crecer la flor. Tienes que dejar que la flor crezca. ¿Mm? No puedes tirar de ella. Entonces eso es muy importante. Entonces la cuestión es, si tú estás en una situación complicada, quiere decirse que tú estás en esa situación. Luego, ¿por qué estás en esa situación? Algo bueno habrás visto de esa situación. Tú tomaste la decisión de estar en esa situación, con lo cual tú tomaste una decisión basada en tu propio beneficio, aunque tú no te dieras cuenta de ello. Y además que estaba basado también en que aquello con lo que yo estoy en conflicto en estos momentos, en un momento ha sido grande para mí, en un momento ha podido ser amoroso para mí, en algún momento he admirado eso. ¿Mm? Y entonces uno puede retrotraerse a ese momento para tener fuerza y tal, ¿sabes? Y saber que hay un motivo por el que estás ahí. Y eso es muy bonito, es muy importante y también ayuda a vencer la soberbia de lo que tienes en esos momentos en contra de la situación. El poder ver que tú
y que tú tienes una responsabilidad de estar ahí, que tú tomaste una decisión y que esa decisión fue basada en algo que era recíproco en esos momentos. Porque nadie toma la decisión de meterse en una tortura psicológica desde el minuto uno. Hay algo que te sedujo, hay algo que te llamó la atención, hay algo que tocó tu corazón, hay algo que te animó y tal, ¿sabes? Y entonces es pensar en esos momentos. Y entonces adquirimos por lo menos la fuerza de que esto pueda tener un sentido en el que yo pueda aprender algo, ¿m? En vez de pensar que es un maleficio injusto y vengativo del universo. ¿Entendéis, no? Que es lo que hace el niño y tal, que es la pataleta y tal. O sea, no estoy de acuerdo con la realidad. Luego, y hasta que me pongo rojo y hasta que me dan y tal, no respiro. ¿Mm? Pues son reacciones similares a veces las que tenemos cuando la vida cuando la vida nos lleva a la contraria, a lo que nosotros deseamos, cuando nunca es así, nadie te ha llevado la contraria, ha sido uno mismo lo que lo ha generado. Entonces, ¿qué me impulsó y tal? Si de repente estoy en un trabajo que no me gusta y que estoy aburrido y que me quiero ir y que además ¿qué te llevó ahí? ¿No? Entonces, luego tú puedes decir, ya, una vez sepas que tú tomaste la decisión que ha desembocado en esta circunstancia, porque algo interesante para ti o algo que te llenaba hubo en algún momento y tal, ya se cambia la perspectiva y ya se empieza a mirar la realidad de otro modo. Y ya entra el neocórtex, el Homo sapiens, y tal, para mirar a ver qué ha pasado, porque por supuesto habrá pasado algo. Y cuál es mi responsabilidad con respecto a lo que ha ocurrido, mi corresponsabilidad. Esto no quiere decir que yo me vaya a echar la culpa. Ya hemos hablado de la culpa. La culpa, no tiene, la culpa sirve para repetirlo, porque como tiene uno culpa, pues repite. ¿De acuerdo? No, no sirve para nada. Es decir, uno tiene derecho a haber estado equivocado, uno tiene derecho a haber cometido errores, uno tiene derecho a haber visto la vida de una manera que luego fuera de otra. No pasa nada. Todos hemos sido ignorantes. Nacemos además con un cerebro completa y absolutamente vacío de conocimientos. Es decir, en esta vida una de las cuestiones es aprender, ¿no? Entonces, si tú tomaste esa decisión y esto ha acarreado a tal circunstancia que pasó por el camino, y luego, por otro lado, ¿me interesa o no me interesa? Independientemente de lo que haya ocurrido, porque ya el neocórtex ha entrado en función, luego hay análisis, luego no hay juicio. Y entonces tú puedes decidir bueno, el retomar aquella primera voluntad que tuviste, el retomarla porque era una realidad para ti y puede volverse a convertir en una realidad en cuanto vuelva a ser una realidad para ti. Repito, en cuanto vuelva a ser una realidad para ti, será la realidad. Y es que es así, porque todo lo que comienza o se transforma o acaba. Y es normal que haya crisis. Y es una ley universal, se llama la ley del 7, la ley de octavas, que es la del eneagrama. Es decir, todo proceso tiene dos semitonos. Un semitono y tal así ambiguo y un fortísimo semitono. En los que estéis en el fortísimo semitono de una octava, que pueda ser una relación o que pueda ser lo que sea, tenéis una gran oportunidad de evolución y de cerrar bien esa octava. Porque todas las octavas que no cerramos nos pesan. Son lo que dicen las gestals inconclusas. Y concluir la relación es haber también cerrado la gestal. Pero si la relación comienza, tiene que reformularse, porque si no, acaba. Eso es lo que te dice el último semitono. Si no se reformula, acaba. Y esta es una manera de reformular, de sensibilizarse. Es cuando la reformulación es reformulación y no que formulas otra vez lo mismo que has formulado antes, aunque pongas diferentes palabras. Y el ego es muy listo. El ego sabe meterse perfectamente a reformular. Porque por eso tenemos que estar atentos y tal al ego. Va a ser una época hasta que ya le pillemos, le conozcamos y sepamos. Tenemos que estar atentos, sobre todo en nuestro tema principal ahora. Hay otros temas que llevamos muy bien.
pensar también en ellos y tal, no en el momento en que estamos, de la crisis en la que estamos, que crea toda la realidad, sino que crea una parte de la realidad que concierne a eso específico, que es otra de las cosas que hacemos, generalización, estoy mal, ¿no? Te encuentras contrariada, estás sufriendo por esta circunstancia determinada, pero todo lo demás. Entonces, si ya no generalizamos, nos estaremos dando cuenta de que, bueno, vamos a ponerle foco a este aspecto de mi vida, que aunque ahora ha adquirido un enorme protagonismo, yo sé que nada más que es una parte de mi vida, porque luego hay muchas otras partes de tu vida en las que te va muy bien, además. Pero te va tan bien que ni piensas en ellas, que es cuando a uno le va bien. Y entonces sería la tercera parte, ¿no? En la que eh, mm, recordamos que nosotros fuimos los generadores de la decisión de estar ahí, ¿sí? Y una vez he asumido la responsabilidad y he visto el por qué y el para qué y el cómo yo estoy metida en lo que estoy metido, puedo retomarlo. ¿eh? Eso pues sería una conciliación. O quiero irme para otro sitio. Eso sería una bifurcación. Y tanto la reconciliación como la bifurcación es perfecta, si ello produce felicidad. No la felicidad del apego, sino la felicidad de estar en paz con la vida y contigo mismo y con energía vital para emprender otro camino. O con la energía vital para emprender el camino que yo he decidido de la resolución de este conflicto, a través del aprendizaje de metodologías que yo empiece a diseñar, para poder resolver. Y entonces automáticamente tú eres el protagonista de tu propia vida. Y es una maravilla. Es un momento en la que hay una reconciliación, ¿no? Yo he puesto esto, el diablo y el ángel dándose un abrazo, que sería llegar al centro de la despolarización absoluta, cuando ya se rinden a no seguir luchando dos partes de tu ser, bueno, esto, que en algunos casos ya sabéis quién gana. ¿Mm? Aquí el amigo, el ego. Y entonces se trata, fijaros, la rendición y fijaros el amor y la aceptación absoluta. ¿eh? Llegaremos a lo mejor, no sé si en esta vida o en otra, y tal, a poder hacer esto, ¿no? Pero este es el fin último, la despolarización absoluta, que es cuando uno llega a ser justo y no a ser bueno, ¿eh? Que es el camino en el que vamos, porque el haber sido buenos nos ha llevado a ser felices, les ha llevado a ser felices a los demás. El buenismo, el bueno, no es que mira lo que he hecho por ti y tal, os ha llevado a... No, entonces es justo. ¿Con quién? Contigo mismo, el primero. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver, estábamos, ¿os acordáis del el PowerPoint de las renuncias? En el que estábamos en un punto ahora que era el servicio. Hacemos un pequeño y rápido recorderis. Esto es cómo tener buenas relaciones conmigo mismo y tal, a través de tener una actitud de abundancia. Y entonces habíamos hablado sobre la confianza, el compromiso, la lealtad, el servicio y la sabiduría. Serían las cinco, vamos a decir, valores, los cinco valores que nos van a dar la pista por la que ir si queremos arreglar situaciones que tengamos desarregladas, que tengamos en conflicto. Y entonces se hace uno este trabajo. Son recursos, ¿no? Hemos hablado de la confianza, del egoísmo positivo, de la felicidad, de la sabiduría. El egoísmo positivo. El egoísmo positivo quiere decir que pienso en mí. Eso que decían antes de que las personas que piensan en sí mismas son egoístas, pues entonces eso es una recomendación de las leyes. No para que mires el ombligo y pienses que el universo va alrededor de ti, sino para que te ocupes de ti, porque estamos hipnotizados por lo externo. Mostrar tus valores, tener excelentes relaciones, es decir, tener confianza en ti
significa tener excelentes relaciones, porque vas a tener, al tener confianza en ti, te vas a acercar hacia relaciones fluidas, porque confías en ti, no estás por ensayo y error y sabes que hacia donde te diriges es alcalino, no ácido. Ir hacia lo alcalino. ¿Por qué? Porque tienes además el cuerpo al unísono contigo. Cuando no lo tienes, te vas hacia lo ácido, que es lo contrario que hacen todos los demás seres de la naturaleza, menos el ser humano. Y eso lo hace el ego. Y entonces renunciar a cambiar al otro es una de las cuestiones de las 7 herramientas para alcanzar unas relaciones de excelencia con cualquier persona. Renunciar a cambiar al otro, absolutamente. Renunciar a cambiar al otro. Sí, repetimos. Siguiente. Renunciar a la queja. ¿Mm? Absolutamente. Es decir, lo que te haya pasado es lo que te correspondía que te pasara, a través de las decisiones que tú has tomado, que no tienen absolutamente nada que ver con nada que no seas tú mismo. Entonces, con lo cual, pues puedes aceptar que a lo mejor te has equivocado en tus decisiones, tienes derecho a haberte equivocado, no pasa nada. El que tiene boca se equivoca y quien no se equivoca no aprende. Renunciar a culpar al otro por cómo tú te sientes, ya lo hemos hablado, absolutamente, haga lo que haga, es que tú te das y tal el permiso para sentirte como tú te quieras sentir, con lo que tú te quieras sentir. Es decir, salir del estímulo-respuesta. Eso es la respuesta reptiliana. Y somos seres humanos. Renunciar a la violencia física, verbal, mental, en todo lo posible. La mental es la más difícil de gestionar porque se tienen ataques mentales. Hablaremos de alquimia del pensamiento. He sacado el primer PowerPoint hoy. Renunciar a sufrir, renunciar a ser víctima de la vida, renunciar al pobre de mí, renunciar a huir, ¿de acuerdo? Es decir, lo que toca es lo que toca, y entonces lo que toca es lo que se trabaja. Porque cuando huyes te lo vas a encontrar en otro lado, siempre te lo vas a encontrar. Acordaros de que el ego se mete en la maleta, vayamos a donde vayamos. Renunciar a interferir, respetar la libertad del otro, absolutamente. ¿Sabes? Es decir, que haga lo que su libre albedrío decida. Y si tú quieres que no haga lo que hace, gánatelo. A ver cómo te ganas que no haga lo que hace. Es ganárselo. ¿eh? No quererle cambiar ni interferir en la libertad. Y tú te puedes ganar el comportamiento de los demás. Y ve Dios que sí. Pero la metodología no tiene que estar el ego, porque el ego jamás lo va a conseguir. Los 9 errores habituales que rompen la confianza. Mostrarte preocupado. Eh, creerte que algo es tuyo, o incluso la relación, es que es mi chica, mi, ahí está el cerebro reptiliano, es el único que quiere poseer, estás marcando territorio, no hay amor. No relacionarse con sentimientos infantiles, a no ser que sea un juego pactado. Hacerse el niñito, hacerse la niñita, hacerse el pequeñito, el llorar y tal, y y tal, así como eso, a no ser que sea pactado, porque los sentimientos, sentimiento, mentira. Es decir, las emociones a partir de ahora vamos a tratarlas de vivirlas puras. Y si estamos sentimentales, ya sabemos, primero lo biológico, luego lo psicológico, pero ya tenemos rutas. Las susceptibilidades. Ahí pues hay que mirar las heridas que uno tiene para no estar continuamente sintiéndose herido. Porque son muchas menos de las que creemos. Lo que pasa es que duelen mucho. Y es muy interesante en los procesos de desensibilización el saber que tienes heridas, pero que eres valiente y que vas con arrojo y coraje y tal, ¿sabes? A por tu vida, a por tu felicidad, a por tu calma, a por tu paz. Luego, la agresividad, ya la hemos visto, cuidado, porque parece que mucha gente no lo entiende así y siguen gritando, faltando el respeto, montando movidones. Bueno, todos tenemos algunas escenas navideñas, yo no sé si tendré, yo tengo un par, pero bueno, gracias a Dios todo terminó en Navidad, que ya pasó.
la ignorancia negada, es decir, el hacerse más, uno el más listo de lo que es, o más espiritual de lo que es, o más lo que sea de lo que es. Estos son farsas que terminan delatándose. El proteccionismo, el creer que vas a salvar al otro, o que le vas a ayudar a ser mejor, o que le vas a... el protegerle. No, es que es un peligro contra sí mismo. Vaya. Adiós. La mentira, cuidado con la mentira. Estamos mintiendo y engañándonos todo el tiempo, no os preocupéis por esto, ¿no? La cuestión es que lo que dices por la boca, que se te ponga el cuerpo igual, o el comportamiento. Ya. Cuidado con las sinceridades totales. He visto confundir la verdad con la opinión. Porque verdades hay muy pocas y no las hemos alcanzado, no estamos a nivel de verdades. Por eso es muy interesante. No, es que te voy a decir la verdad. Cuidado. Cuanto más nominalización hagas de lo que vas a decir, peor vas. Cuidado con el sincericidio, ¿eh? Que es la manera de ser muy sincero. ¿Cuánta paz has dejado? Y luego el compromiso, y tal es otro de los valores, que es muy importante, es decir, que lo he estado viendo además en profundidad. Es un tema que a partir de un momento dado, cuando la crisis y tal ha llegado a su sitio, hay que empezar a hacer, si queremos retomar, hay que retomar reformulando. Y para reformular hay que hacer acuerdos. En otras sociedades, en otros mundos, la civilización está basada en acuerdos que requieren un compromiso. ¿Mm? Acuerdos que además son voluntarios, ¿de acuerdo? Y son reformulables, son negociables los acuerdos. Es decir, nada más que sentado, oye, quiero negociar este acuerdo y tal, porque ya no estoy tan al unísono con este acuerdo que hicimos. Es decir, hablar las cosas, poner las cosas sobre la mesa, y establecer una relación de compromiso. Es precioso, es muy bonito, cuando uno se compromete. ¿Mm? Y para ello y tal, bueno, pues tenemos la inteligencia, tenemos el habla, tenemos la escritura, tenemos muchos medios de hacer acuerdos y de hacer compromisos. Pero las reformulaciones, después de bueno, pues de un bache y tal como el que estamos viviendo, ¿no? Con de un semitono, como diría Gurdjieff, requerirá que cuando salgamos del día, asomemos la nariz a este asunto, sepamos cómo vamos a llegar a ello y tal para poderlo arreglar. Y las leyes nos hablan sobre ser personas de compromiso. Eso además va a incrementar muchísimo la confianza que tú tienes en ti mismo, cuando te des cuenta de que eres una persona de compromiso. Y además es el sentido del honor y tal, que es una de las cosas que perdemos, la dignidad, el honor, el sentido del honor, y se incrementa cuando tú te das cuenta de que tú puedes ser una persona que te comprometes. ¿Mm? Y que te comprometes a muchas cuestiones que hemos ido viendo, a no agredir, a no mentir, a no estafar, a no violentar, a no... ¿Mm? La lealtad va a significar, por tanto, que no es fidelidad, la lealtad es una gran virtud. Según los estados de conciencia de Hawkins, que conocéis, que hemos visto, este año todavía no los hemos visto, se llega a un nivel de vibración, de frecuencia vibratoria, cuando se llega a un estado de conciencia que se llama lealtad. Y llegar a la cuarta dimensión, estamos nosotros en la tercera dimensión, que ya hemos visto que es caótica. La cuarta dimensión es la dimensión de la lealtad. ¿Mm? Cuando eres leal a ti mismo, a tus compromisos y a tus acuerdos. Para ello, al principio fallaremos y veremos que de repente pues, algunos acuerdos que hacemos no los estamos cumpliendo. Esto es algo que se aprende a hacer. Es decir, es algo que se entrena uno en hacer. Hay veces que uno se compromete a cosas y no se ha dado cuenta de que se ha ido muy lejos comprometiéndose a eso.
Bueno, pues en ese caso se reformula, porque las negociaciones y los acuerdos son para negociar y para reacordar, para anular, para volver otra vez. Es decir, esas son las relaciones. Eso es que se mueven las relaciones. Las relaciones no son estáticas. No es que ya de repente ya he llegado, no. Al día siguiente se estropean. Si no estamos atentos y si no regamos y de alguna manera hacemos raíces bonitas y fuertes de aquello de lo que por lo que queremos apostar. La lealtad siempre nos va a llevar, siempre, y lo digo, a buenos resultados. Y entonces lo que tenemos es que explorar nuestra parte leal, aquella en aquella que puede aprender a comprometerse contigo mismo para que a ti te vaya bien, para ser justo contigo mismo. ¿De acuerdo? Esa es la mayor de las lealtades, cuando uno es leal a uno mismo. Y eso es todo un trabajito, porque somos unos traidores de nosotros mismos muchas veces. Pues generalmente en las crisis en las que estamos es porque hemos traicionado nuestros valores. Es una traición que tenemos de nosotros mismos en el fondo. Hemos querido adoptar metodologías que no eran propias. Hemos creído lo que no era. Y bueno, así nos damos cuenta, primero de lo grandes que somos y también de lo ignorantes, ¿no? Lo cual nos puede estimular para seguir estudiando, para seguir buscando. Por supuesto, el tema de no cumplir los acuerdos significa que estás rompiendo la relación, aunque Yeah. no te estás dando cuenta. ¿eh? Entonces es el fin de la relación en caso de que los acuerdos no se puedan cumplir, ¿eh? Y en caso de que sí, el fin de las exigencias. ¿Estamos de acuerdo? Que no nos exigimos. Y el fin de las exigencias es todo un estado de conciencia al que podemos alcanzar. Se llama lealtad. Ya no me exijo, ya no debo hacer nada. ¿Por qué? Porque lo hago. Luego no debo hacerlo, lo hago. Todo lo que es deber, exigencia, presión y todo eso nos vuelve locos a todos. ¿Mm? Bien. El próximo día, tal, veo que es menos 10 y tenemos 20 minutos para charlar, con lo cual os voy a poner una oración, si os parece, para que hagamos esta semana. En vez de solo por hoy, hacemos solo por esta semana. ¿eh? Vamos a ver. Ah, aquí lo tengo. No, los deberes no son fáciles. Lo que pasa es que nos vamos a poner muy en el camino en este año 2026, ¿verdad? No es fácil la propuesta, pero así empezamos, ¿de acuerdo? No con cosas tan fáciles, sino con cosas que nos hagan trabajar. Bien, ¿de acuerdo? Que es aceptar. Os tenía el PowerPoint de aceptología entero y tal, que lo he estado corrigiendo, pero bueno, se nos ha echado el tiempo encima. En cualquier caso, y tal, esta es la gran clave, y tal, la aceptología, la ciencia que nos podrá dejar de dejar de hacer sufrir. Cuando conseguimos no resignarnos a la vida, eso es acidia y eso es depresión. ¿De acuerdo? Sino que la aceptamos, porque aceptar conlleva energía vital y conlleva paz. Las dos cosas. Tiene estos dos ingredientes. ¿Mm? Ahora bien, al ego no le gusta nada esto de aceptar, precisamente porque no se aceptaba. Con lo cual aceptar es una disolución del ego. En aquella área de nuestra vida en que en estos momentos nos haya puesto en búsqueda. Entonces, decimos, esta semana observaré la realidad de la vida con paz y serenidad. Es decir, ya en un primer momento tomo la decisión de estar en paz y serena. Es decir, lleno de confianza y tal, ¿sabes? Es decir, con un ánimo diferente a cómo yo presento mi ánimo ante lo que sucede. Aceptaré, por tanto, que el propósito del universo es perfecto hacia mí. Y se manifiesta en todo lo que existe y sucede en mi vida. Es decir, el propósito es perfecto, independientemente de mi opinión, porque aquí no estamos dando opinión, aquí lo que estamos haciendo es aceptar, que tiene un toque de rendición, pero no de rendición ante un sapo,
sino ante algo mucho más largo, más grande que yo, algo que es mucho más amoroso que yo, algo que es mucho más inteligente que yo, y es algo que dirige amorosamente mi vida, independientemente de lo que yo opine, y entrar en ese estado. Por lo mismo, aceptaré con amor en mi corazón todo cuanto sucede a mi alrededor. Claro, ¿eh? Porque que el paisaje esté precioso, yo también lo acepto. Y renunciaré a luchar y tratar de modificar el orden perfecto de la vida que estoy viendo suceder y sus procesos. Y también renuncio a interferir con las experiencias de las demás personas. O sea, renuncio y tal a querer que otra persona sea diferente a como es. Eso no es aceptar. O que este jefe mío sea diferente a como es. Eso no es aceptar. Y dices, ¿cómo voy a aceptar yo que esté? Sí, sí, sí. Ese es el trabajo. Nadie dijo que fuera todo una maravilla de caramelito. Pero sin embargo, los resultados de eso son caramelito total. Y es ahí hacia donde vamos. No a que la metodología a mí pues eso, me suba en un primer momento, sino que incluso le tenga yo como respeto a esta metodología. Porque el ego también está aquí estudiando leyes y está estudiando aceptología, queridos amigos. ¿Mm? Por lo mismo, aceptaré con amor en mi corazón todo cuanto suceda a mi alrededor y renunciaré a luchar y a tratar de modificar el orden perfecto de la vida y sus procesos y a interferir con las experiencias de las demás personas. Mi paz es invulnerable a todo suceso y me libera de sufrir por lo que no puedo cambiar. ¿Mm? Ahora la vamos a copiar y os la voy a poner por el chat para que todos la copiéis. Y la tengáis en un papelito para que nos acordemos durante esta semana cada vez que la vida nos meta un empujonazo, ¿vale? Y así nos podemos hacer un trabajito. ¿Eh? Tengo 10 o 12 solos por hoy, tranquilos, y nos da para el año entero. Porque luego lo que haremos será repetirlo porque habremos fallado. Luego, primero, niveles de aciertos con respecto a acertar, y niveles de fallo. Y tal, ¿sabes? Todo apuntado como un científico. Y tal, para ir viendo en dónde has actuado como estímulo-respuesta, es decir, como un reptilillo, tener mucha ternura por ello y tal, y pensar bien. La próxima vez lo haré mejor. Y punto. O sea, pasamos a lo siguiente. Eso es lo que hacen los científicos. No, soy una inútil de leyes. No. Y tal, ahí está el ego en leyes. ¿De acuerdo? Y tenemos que evitarlo. Y tal, ¿sabes? De que de repente y tal, ¿no? Aparezca un nuevo crítico interno que se llame Don Leyes, ¿sabes? Sería tremendo. Y tal, y ahí está ya el ego y tal, ¿sabes? Haciendo de las suyas. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces me quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiera contar algo que tenga que ver con esto? Mucho ánimo, si no tengo más PowerPoint. No os preocupéis. Si queréis me meto en otros berenjenales. ¿Eh? A ver, Isa, que yo estoy algo confundida entre lealtad y compromiso. Ambos cumplen acuerdos. Claro, la relación que tiene la persona que ha llegado a lealtad es que es una persona comprometida consigo mismo y leal a sí mismo. El comprometerse es a comprometerse a cosas más específicas. La lealtad es un estado de conciencia. ¿Eh? La persona leal se compromete a lo que tú te comprometas desde tu lealtad. ¿Mm? Pero efectivamente la persona que ha llegado a un nivel de lealtad está comprometida, por ejemplo, si yo quiero ser leal a mí misma, me comprometo a respetarme. Hoy estaba viendo entrevistas y estábamos preguntando a las personas cómo te hablas. Y oye, el 80% diciendo que se hablan fatal, que nadie se entera de cómo se hablan, ¿no? Entonces, una de las cosas para alcanzar la lealtad es mirar cómo te hablas y empezar a gestionar cómo te hablas.
para que puedas ser leal a ti misma, porque una persona que es leal a sí misma se respeta y se habla con justicia. Entonces ese sería un buen síntoma de que vamos siendo leales. Cuando vemos cómo son nuestras voces internas hablándonos a nosotros mismos, cuando, por ejemplo, cometemos errores, o cuando, por ejemplo, algo nos sale mal, o cuando, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿no? Incluso pues, una tortilla, te quema la tortilla y te estás llamando estúpida. Hombre, no, coño, no, es decir, es así como se nos ha tratado en un momento dado. Y seguimos tratándonos como se nos ha tratado. Y ahora se trata precisamente de dejar de tratarse como nos han tratado, para empezar a tratarse con justicia. ¿Mm? Y entonces, efectivamente, una persona leal es una persona en la que tú confías, ¿verdad? Porque tú piensa en las personas en que confías, decía, o vosotros, o todos. Pues esas personas en las que confiamos, pero de verdad, no que dices que no, de verdad, son personas que te han sido leales. O sea, es decir, que en un momento dado no te vistes de ego para estar con ellos, o con él, o con ella. Bien, pues lo mismo contigo mismo. Pues ahí por donde se empieza. Adelante, Cachito. Todavía no se te oye, Cachito. Vale. Has hablado de el término rendición. Si estuviéramos en un juego, ¿cuál es el opuesto de rendición? Para que, Eh, para que haya Reafirmamiento. para que haya una rendición tiene que haber una victoria, ¿no? Por Sí. el lado opuesto, una Cuando hay victoria. una rendición, no hay una victoria por el lado oculto más que la del ego. Y de la otra parte y tal, sabes que ese es el riesgo que uno corre por lo que no lo hace, por lo que uno no lo hace, por la interpretación que puede haber de la otra parte. Con lo cual es una de las cosas que te tiene que dejar de importar. Pero en cualquier caso, cuando una rendición es real y cuando realmente la rendición produce paz y tal, ¿sabes? No hay reacción de victoria por el otro lado, sino que lo que hay es el resultado esperado por ti o por quien sea, por fin, de la otra persona. Pero ¿Entiendes? no lo puedes controlar tú si realmente la Es que otra tú no tienes persona. que controlar nada. No, que no puedes tú saber si realmente el sentimiento de la otra persona es que bien, no de victoria, de poder, ¿me entiendes lo que te digo? Mira, el resultado de una rendición en el sentido en que lo hemos estado hablando siempre da paz y sube la energía vital. Y eso quiere decir que lo que sucede de fuera te da paz y te sube la energía vital, no solamente porque tú lo hagas por ti misma. Lo que pasa es que tiene que ser verdad esa rendición, porque la rendición te pone guapa, te pone bella, te pone fuerte, te pone segura de ti misma, y te pone en un estado perfecto para que cualquiera, lo único que se rinda es en admiración hacia ti. Mm. ¿No te ha pasado que alguna vez que una persona que se ha rendido ante ti te han dado ganas de abrazarla? Sí, Esa es la, sí. esa es la reacción que produce la rendición. Sabes que el otro se llena de amor hacia ti. ¿Por qué? Porque has sido valiente, y porque eso es admirable. Con lo cual, pues hasta cierto punto puedes verlo de que es una victoria o dejar de ser una victoria. La victoria es tuya, ante ti misma y por tanto ante los demás. Ujú. Eso nada más que lo único que hay que hacer es verificarlo, ¿vale? Y entonces para eso hay que hacerlo. Y lo que cuesta es hacerlo. Porque como uno todavía no lo ha verificado y tal, uno cree que va a ocurrir otra cosa diferente de la que realmente vaya luego a ocurrir. Y ese es el miedo que tenemos, para el cambio, para lo que significa cambiar de metodología, porque no sabemos qué va a suceder. Y no hay una línea fina, sutil, muy próxima a la rendición-sumisión. Una cosa es rendición y otra cosa es sumisión. Sumisión es no te da paz, te deja en un estado de tristeza y en un estado de ansiedad. ¿eh? Y además esto te roba la energía vital, te quedas agotado completamente. La sumisión agota, ¿sabes? Y además también agota los recursos y tal, ¿sabes? De comunicación. La rendición no. La rendición une, la rendición armoniza, la rendición despolariza, y la rendición acerca.
¿Entiendes? Es esa la diferencia y tal, ¿no? Es decir, no puede hacer uno que se rinde si no se rinde. Porque si uno hace que se rinde y no se rinde y tal, entonces es cuando los resultados son de la victoria del otro, como tú dirías o dirías tu ego. Y tal, ¿sabes? Y la cuestión es que todo esto se tiene que ir entrenando para que alguna vez resulte ser verdad. Y creo que estamos cerca, porque lo necesitamos. Y el ser humano solamente cambia cuando lo necesita. Es decir, cuando toca fondo y tal, ¿sabes? Y se mete la gran bofetada de su vida. Es así. Se llama ley de la saturación. Y entonces por eso os estoy pidiendo que miremos a ver qué hacemos aquí. Porque, porque ahí es donde está el motivo. ¿Sabes? Es decir, algo buscamos, algo pasa. Hay algunos que el motivo es fehaciente y está clarísimo, y hay otros que es más existencial, como quien dice. Es decir, como que es más difuso, lo cual no quiere decir que sea menos sufriente. Es decir, uno no sabe qué le pasa, uno no sabe qué le pasa, uno no sabe qué le pasa y se viene a leyes a ver qué le pasa. También eso es algo que a mí, por ejemplo, me ha traído a leyes muchas veces. Es que no sé, es que esto no termina de funcionar o algo, ¿no? Que no es explícito. Hay veces que es que tienes pues un conflicto con un ser amado muy fuerte. Entonces eso también te acerca porque las relaciones nos convierten en personas muy sensibles y nos hacen sufrir muchísimo. Somos una especie social. Y luego además también tenemos el instinto sexual que nos une a una persona y tenemos problemas de pareja también, ¿no? Que son más que nada generalizados entre los humanos. Sí. Elisa, qué ilusión, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Que interrumpo porque yo creo que lo que Cachito estaba preguntando un poco dice, yo creo que es un 9, ¿no? Si no me acuerdo mal. Entonces, como tenemos tendencia así un poco a ceder y a sobreadaptarnos, dice, ojo, encima me tengo que rendir, ¿sabes? Entonces yo creo que va un poco por ahí Muy Es bien complicado. por traerlo, sí. Es decir, además hay subtipos específicamente que son especialmente cedientes, ¿sabes? Y no es interesante, es del ego. ¿Eh? Y entre ellos el 9 sí, efectivamente. No, ceder no es darle la razón al otro y tal, ¿sabes? Como a los tontos. Eso también eso es una manera inteligente a veces de funcionar y tal, ¿sabes? Pero no es la generalizada, ¿no? Hay veces que es mejor y tal, ¿sabes? No seguir las discusiones y entonces se le da la razón al otro como a los tontos, ¿no? Eso vale y tal, no puede valer, pero nada más que eso es una metodología. El tema de la renuncia, es decir, de lo que estábamos hablando, ¿cuál era la palabra, Cachito? Mm, espérate, De la... no, Rendición. eso, rendición. sí, El sí. tema de la rendición tiene también que ver con la palabra ceder, por supuesto. Eso lo hemos visto cuando hemos visto la despolarización, que en algo hay que ceder. Y además es muy interesante porque no tenemos la razón. Eso es un buen ejercicio para el ego, yo tengo razón que es un ego. Y tal, ¿sabes? Lo tenemos todos y tal, algunos mucho más fuertes que otros, el 1, el 6 y tal, hay muchos que insisten mucho más que otros. ¿Eh? El 9 es muy terco también en ese sentido, también, es decir, la terquedad, que es una de las, bueno, pues de las cuestiones que el 9 tiene que trabajarse. ¿De acuerdo? Eso, Elisa, estarás de acuerdo. Eh, que, Sí, sí, 100%. pero no es acceder como el 9 cede a la sobreadaptación para poder complacer y que haya armonía en el sentido de que así no hay conflictos, que es una manera diferente de llevar la armonía. Ese es el ego, no es armonía. Es evitación de conflicto, que es diferente. Y los conflictos son necesarios. Los conflictos hay que afrontarlos. Y eso es algo que al 9 le cuesta muchísimo porque precisamente es lo que más odia, el conflicto. ¿De acuerdo? Desgraciadamente o para gracia y tal, los 9 estáis continuamente en conflicto. ¿De acuerdo? No sé si os dais cuenta y tal, ¿no? Pero el más anticonflictos, conflictuado. ¿Mm? Entonces, ¿por qué habéis entrado en conflicto? Entre otras cosas, por ceder demasiado. Es decir, no es ceder en el sentido en que lo estamos hablando ahora, sino de estar continuamente cediendo para que el otro o lo otro esté complacido. Luego llega el pobre de mí.
Y es con todo lo que yo hago a lo 2, pero en lo 9. Y entonces eso pasa porque uno no sabía ceder, ahora vamos a aprender a ceder. Y eso es un aprendizaje que se hace con la práctica. Entonces, si tú, por ejemplo, si tienes un problema con ceder, tienes que mirar la parte en la que puedes ceder y eso te dé paz. Por ejemplo, de las cantidades de cosas en las que podrías ceder en lo que tú estés en estos momentos, mírate un par de cuestiones en las que podrías a lo mejor bajar un poquito la cabecita, en el sentido de no reafirmarlo tanto o con tanta contundencia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Un par de cosillas. Siempre que hay un par de cosillas en todos cuando los conflictos en los que uno pueda ceder. ¿Mm? Y ceder significa acercarte al otro, aunque el otro no se acerque a ti. Porque en el momento en que tú te acercas al otro, el otro está más cerca. Luego, si además consigues que el otro se acerque a ti, y tal, a través de tu acercamiento, y tal, ¿sabes? Es algo que se va a producir mucho más si cedes que si no cedes. Entonces, ¿qué es lo inteligente? Y luego ahí vas, entonces ya te has quitado del drama, ya te has metido ahí tal, ¿sabes? A científica y tal, ¿sabes? Que es lo que nos tenemos, es lo que somos los Homo sapiens, a diferencia de los animales. Esa es nuestra cualidad, el poder analizar y comprender. Y por tanto cambiar. Los animales no cambian, no pueden cambiar, no tienen en su sistema psicológico la capacidad de cambio. El ser humano sí. Y estas son cualidades y tal que las obviamos a veces independientemente de que las sabemos perfectamente porque nos resultan incómodas. Pero sin embargo, y por eso decía yo que las leyes son muy puñeteras, esto es lo que nos va a llevar a luego conseguir lo que realmente deseamos. Y lo otro no. Lo otro es un paripé. Y las relaciones de paripé ya sabemos cómo terminan. Paripé es cuando uno está en rol, sin autenticidad. No en el sentido de la vanidad, sino en el sentido de buscar todavía, vamos a decir, el mejorar tus metodologías comportamentales, cómo me comporto. Ahí es donde está la prueba del algodón, no en lo que sentí, pienso, sino en cómo me comporto. Y eso es muy difícil porque somos sentipensadores. Y entonces es terrible, a veces confundimos. Por eso, a una de las cosas a las que estamos ciegos es a nuestro comportamiento. Y encima, cuando nos dicen que no, cómo nos hemos comportado, lo negamos. Decimos que no. Hay veces que dan ganas de grabar. ¿Verdad que sí? Pues lo mismo que nosotros, otros. El próximo día te grabo y tal, ¿sabes? Entonces, estar atentos a cómo nos comportamos en el conflicto en el que estamos es una de las rutas y tal, ¿sabes? Para poder hacer un cambio. Cuando te das cuenta de que estás mintiendo, que estás engañando, que estás haciendo como que estás bien cuando estás mal, haciendo como que estás mal cuando estás, es decir, roles. Roles manipuladores, o de repente mostrándote muy preocupado, o de repente diciéndole, fíjate lo que me han hecho, de todo ese tipo de metodologías que alguna vez funcionaron, pero que dejaron de funcionar y que además no nos van a conducir a ser felices, tal y como hemos pues eso, ¿no? Declarado lo que es ser feliz. Por ensayo y error, y a la primera a lo mejor no acertaremos, cachito. Y a todos, ¿no? A lo mejor a la primera no aceptamos y tal, pero por lo menos ya sabemos por dónde no es. Que esa es otra de las cosas que podíamos diseñar, es el por dónde no me han salido bien las cosas. Y pensar en ello, y darte cuenta, y tener el ejemplo de cuando lo hiciste y tal, ¿sabes? Porque como estás contigo mismo y no tienes que actuar ni de ningún rol con nadie, pues es simplemente reconocerte las cosas para investigarte mejor, para tener más datos. ¿Qué es lo que hace un científico? Tener datos. Es un acumulador de variables.
lo que me ha influido para tener este resultado, lo que no me ha influido, todo ese tipo de cosas, pero si los hacemos con juicio y hablándonos mal, entonces no lo haremos bien, quiere decirse, será inútil. Claro, es que aquí fallé. Es que no tenía que haberle contestado. Es que podría haber sido más simpática cuando saludé. O cosas así, pequeñitas, que hacen un cúmulo, que luego todo eso erige una actitud. Y entonces darte cuenta de cuando esa actitud que tú quieres erigir en ti, porque son tus valores, porque tú sabes que tú eres así, es decir, una persona amable, una persona cordial, una persona empática, una persona armónica, una persona divertida, una persona pícara, se puede ser de muchas maneras, pero siempre y cuando dejes paz. No hemos hablado hoy del humor, una de las cosas que más unen y tal es el humor. O una de las cosas que más relativizan el dramatismo en el que nos podemos meter sentimental, es poderlo ver con humor. Pino, ¿tú viniste al taller de Rafa Ubal? En ¿Cuál? Piedralabes. No, tú ¿Cuál? no. No, Es, a Piedralabes no, solo estuve, no, no. es que hicimos un taller de humor, Ah, enneagrama y humor, ya. en Piedralabes con un ex cura y tal, ¿sabes? Que es el presidente de la asociación Donantes de las Risas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues va a ir haciendo, desde mi punto de vista, a mí me gusta un humor, yo soy un 4 ya sabéis, y tal, ¿no? Y él es un 8 entonces pues su humor a veces no me hacía tanta gracia y tal, y entonces pues finalmente hemos decidido que ya nos volveremos a encontrar, pero sin embargo hubo momentos increíbles, ¿sabes? O sea, momentos de humor, amor y tal, por de ahí me saqué yo el término humor, amor, o sea, porque tenía momentos súper tiernos, ¿sabes? Y entonces ahí nos hacía reír. Pero cuando se ponía así como en plan cochino y tal, pues ya a mí no me hacía tanta gracia. Eso de chistes, ¿sabes? Que hay que... No. Pero sin embargo y tal, cuando se ponía un poco más sacerdote de lo que a lo mejor incluso le hubiera gustado a él, tuvimos momentos de gracia, pero profundos además, ¿no? Y de ahí salió el término, ¿no? Y también, como siempre os he contado y tal, José María Poveda, ¿no? Que era perseguirme durante 25 años para ver si le veía el chiste a la vida, hasta que por fin se lo vi. Pero vamos, yo lo pasaba fatal con lo del chiste, porque a mí no me hacía ninguna gracia y tal, ¿no? Hasta que de repente un día, ¿eh? Hay que tener cuidado con el día en que ves el chiste, porque la risa ya sabes que tienes que reírte hasta cierto punto, si no, pues no te puedes morir de la risa. O sea, ¿sabes? Es como un vómito y tal, ¿sabes? Como que de repente y tal, ¿sabes? Y no tienes que controlarlo, ¿sabes? Ese es un momento frágil además y tal, ¿no? Se llama risoterapia, es una ciencia además y muy ancestral, ¿no? Y tiene que estar dirigido por alguien que sepa sostenerte y tal, ¿no? Porque cuando te da el vómito y tal, ¿sabes? Te tienen que asistir o por lo menos dejar y nunca juzgar y tal, ¿sabes? Porque es un momento frágil, ¿no? Y es increíble porque marca un antes y un después. De repente le ves el chiste y es impresionante, es muy bonito. Entonces, si podéis ver un poquito de chistecito al tema este que os tiene a lo mejor un poco nerviosos o nerviosas estos días o estas semanas o lo que sea, verle un poco qué chiste te está contando la vida con esto. Se llama así la pregunta. ¿Qué chiste me está contando la vida con esto? Y lo hay. Freud habló del chiste y tal, incluso en el psicoanálisis. Es decir, que no, y además es esencialmente humano. Solo los humanos pues, podemos ver el chiste. En la selva no existe el humor. Hace 40.000 años no nos reíamos, porque no había nada de que reírse. Era todo comerse el ciervo y tal, ¿sabes? Y refugiarse de los depredadores. Nada hacía tanta gracia. El humor empezó cuando empezó la filosofía. Y cuando empezó el pensamiento y tal, ¿sabes? Y el simbolismo, ¿no? Y tenemos acceso a ello. Lo que pasa es que lo hemos perdido. Entonces, es cuestión de recuperarlo. Y en el subject, que ahora mismo nos tiene nerviosos y tal, ¿sabes? Chistecito y aceptación. ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos durante la semana? ¿O lo intentamos por lo menos? No resolvemos nada y tal, así como de tomarse, es simplemente intentar entrar en esa actitud
en el asunto que nos tiene nerviosos. Nada más. No hace falta que sea generalizado porque eso es muy difícil y además nosotros estamos compartimentados y tenemos diferentes personajes, es decir, no va a ser muy difícil la unificación, eso es la iluminación, ¿no? Y por tanto, ese personaje que tenemos ahora en acción, que nos ha metido en un lío, es al que tenemos que conocer. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? Isa, Sí. ¿alguna recomendación para la resaca navideña? Agüita. Agüita de Vichy y tal, a mí me sienta muy bien. Y luego, si no, Culdina con ibuprofeno. Bueno, teníamos que terminar con una carcajada, pero si no nos suicidamos todos con lo de tener que aceptar esta semana. Así que muchísimas gracias, Elisa. Y a todos, muchísima correspondencia y esfuerzo y tal, ¿sabes? Para aceptar. Nos vemos el miércoles que viene. Besos. Adiós. ¡Mua! Feliz año. Los quiero. Adiós. Gracias, feliz año a todos. Adiós.